Hay una verdad que incomoda, pero despierta. No sirve de mucho orar por algo que no estás dispuesto a trabajar. La fe no es excusa para quedarte quieto. Dios no respalda la pereza maquillada de espiritualidad. Él honra al que le obedece, al que asume responsabilidad y se mueve. Ora, sí, pero también actúa, porque las bendiciones alcanzan a los que dan pasos, no a los que solo esperan. Mujeres, en estos días compartí este post. Algunas preguntaron, Rosy, ¿pero cómo actúo? ¿O a qué te refieres con moverme o actuar? Bueno, la misma palabra nos enseña que la fe sin obras es muerta, efectivamente. Y para las que no saben cómo actuar, les comparto que esto es algo que yo no les puedo indicar exactamente así como pues les respondí, porque no conozco la situación ni la historia, tampoco conozco a tu cónyuge y su accionar. Entonces pasa que muchas veces no puedo darles un consejo específico, sino que me toca hacerlo a nivel general. Pero entiendo que por ser precisamente general, no sabes si aplicarlo o cómo aplicarlo a tu caso. Porque el cómo actuar es muy personal, dependiendo de los momentos o situaciones, dependiendo de tus cambios o de tu disposición para cambiar, dependiendo de tu sanidad, de que esas acciones sean por amor, por convicción, no por desesperación de retener o buscar al cónyuge desde tus propias fuerzas. Yo te puedo aconsejar desde la base bíblica. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus propias manos la destruye. Te puedo aconsejar, pide sabiduría a Dios para actuar con discernimiento y mostrar la obra que Dios hace en ti, es decir, tus cambios. Aquí en el canal hay muchos videos al respecto. Como por ejemplo, número 1, si el cónyuge está en casa. El que esté en casa tampoco refiere a algo objetivo, porque puede estar en casa con la intención de restaurar o no. Puede estar en casa pero todavía tener confusión. Por ejemplo, con la extraña que todavía quiere seguir teniendo comunicación con ella. O aunque no sea este el caso, puede pasar que él está en una situación de aburrimiento, de frialdad o hasta de depresión. Número 2. Si hay contacto, cero. Sin embargo, si hay contacto cero por parte de él o si hay contacto cero por parte tuya o del luchador, si hay una comunicación, pero es un poco débil o superficial. Si hay comunicación, pero siempre de parte y parte, hay discusiones o hay reclamos. Número 3. Si ya hay una buena comunicación, ok, bien, pero quizás aún no hay una decisión de volver. Hay una buena comunicación, pero quizás tú como luchador tienes miedo a dar ciertos pasos. Quizás si hay ya una buena comunicación, pero aún él tiene esa relación ilícita. Si ya hay una comunicación y ya dejó a la extraña, pero aún no quiere regresar a casa. Como se dan cuenta, son muchas posibilidades y cada posibilidad conlleva a un accionar diferente. Pero pueden buscar en el canal, en la lista de vídeos, quizás puedas encontrar a través del título o de los primeros minutos del vídeo respuesta a tu situación específica y así poder verlo y sacar la enseñanza. En cada vídeo detallo más situaciones diferentes, experiencias e indicaciones sobre cómo actuar en esos determinados momentos. No puedo aconsejarte específicamente en un mensaje que me dejas en el canal porque es muy resumido y aunque no lo sea porque algunas escriben también bastante larguito, pues hay muchos puntos que tocar, que tratar, hay muchas preguntas que me tocaría hacerte
Y para eso tendríamos que tener una cita donde conozca ciertos detalles que pueden ser hasta muy íntimos, personales y no son para compartirlos en una red pública. Ahora te voy a desmenuzar el post. La primera estrofa dice: no sirve de mucho orar por algo que no estás dispuesto a trabajar. Y no es que la oración no tenga poder. Eso lo tenemos bastante claro, ¿cierto? Pero por ejemplo, estamos orando para que el cónyuge cambie, deje a la extraña y regrese al hogar. Y eso no es así nomás, porque es que tú también estás pidiendo algo en lo que debes dar a cambio también. ¿Y qué es eso a cambio que debes dar? Cambio. Así es, cambio. Tú debes no solo reconocer tus faltas, sino también estar dispuesto a cambiar para poder sostener más adelante ese milagro que Dios te va a hacer y que tú le estás orando. Quizás estás orando para que vuelva y vuelva arrepentido, vuelva consagradito al Señor y que ya haya dejado cualquier relación con el pecado. No está mal eso, quisiéramos todas que fuera así, que llegaran así, pero no en todos los casos el cónyuge regresa de esa manera, así como ya también lo he explicado en otros vídeos. Muchas veces llega con intenciones, pero le falta llegar al arrepentimiento genuino, como fue el caso de mi esposo. En el transcurso de nuestra reconciliación fue donde de parte y parte terminamos de sanar, terminamos de entender, terminamos de ser probados y donde se dio luego el arrepentimiento genuino por parte de mi esposo. Si yo no hubiese estado dispuesta a trabajar por lo que tanto pedí, yo no hubiese podido sostener las situaciones a las que me enfrenté cuando mi esposo regresó. Y es por eso que en mis consejerías, una de las cosas fundamentales con las que trabajamos son las oraciones de entrega y posteriormente el aprobar las pruebas. Porque no se trata de orar diciéndole a Dios: quítame por ejemplo el enojo, Señor. Dios no te lo va a quitar. Te toca a ti entregarlo, renunciar a ello, soltar y trabajar en los cambios, como por ejemplo en el perdón, en la sanidad, a través de las pruebas que vas a pasar. Eso se llama trabajar el dominio propio o la templanza. Dios no nos va a quitar por arte de magia emociones o sentimientos a los que nosotros mismos le hemos abierto la puerta. Es que no es una enfermedad. Toca entregar y trabajar en ello. Eso se llama moldeo. Ahora, la siguiente frase dice: la fe no es excusa para quedarte quieto. Dios no respalda la pereza maquillada o disfrazada de espiritualidad. Así es. Muchas veces no se trata de fe, se trata de pereza o de pasividad. Agarrar ese versículo bíblico y acomodarlo es que Dios me dice que me quede quieta, que Él pelea por mí. Entonces por eso ya yo no estoy orando como antes, no estoy haciendo o dando ofrendas de ayuno al Señor, no me estoy levantando en guerra espiritual. Y ojo, efectivamente va a haber una temporada que Dios te va a decir: quédate quieta así, pero espero que sigas orando, porque este momento es de gratitud. Te he visto esforzarte, te he visto dar la milla extra, te he visto proponerte a cambiar y a recibir el moldeo. Has hecho tu parte y por eso ahora es momento de esperar. Alguien una vez me dijo: no, es que yo le creo a Dios, que se haga su voluntad, si Él quiere bien, si no quiere también, si va a haber restauración bien, si no la hay también, si mi esposo se quiere quedar en casa bien, como si se quiere ir también. Qué pena, pero esto no es fe, esto es pasividad, esto es me da igual. Y no debe darte igual. Pero es que
La idea es que se haga la voluntad de Dios. Claro que se va a hacer la voluntad de Dios, pero tu oración, tus actitudes, tu intención debe ir alineada a esa voluntad. Y esa voluntad siempre va a ser restauración familiar. Es que el Señor sabe qué es lo que yo necesito. Sí, pero también dice, pide y se te dará, busca y hallarás, toca y se te abrirá. Esa puerta no se abrirá mentalmente, y menos desde el confort del sofá. Con Dios no funciona el control remoto a distancia. La siguiente frase, Él honra al que obedece, al que asume responsabilidad y se mueve. Esta frase está muy clara y es complemento a lo que hablé anteriormente. La Biblia nos habla en el libro de Deuteronomio acerca de las bendiciones de la obediencia. Nos enseña también a asumir nuestra responsabilidad, porque esto es algo que en situaciones de separación y sobre todo cuando hay pecado de adulterio, el luchador tiende a juzgar solamente el pecado de ese cónyuge, sin reconocer también su cuota de responsabilidad en la decadencia de la relación dentro del matrimonio. Y repito, como ya también lo expliqué en algún videito por ahí del canal, no es acarrear culpas en nosotras, en el luchador, porque no es nuestra culpa que el cónyuge haya caído en pecado. Pero sí, somos responsables porque el matrimonio es de dos y los dos fallamos, sea por descuido o por cualquier otro motivo. Y obviamente no se trata solo de reconocer, sí, yo también fallé, es que yo era indiferente, yo era grosera, sino de moverte. ¿Moverte a qué? A cambiar y a demostrarlo. ¿Cómo? Pues Dios te dará los momentos para demostrarlo, sea a través de un chat, de mensajes, sea a través de un encuentro o de cualquier situación donde puedas proyectarle a tu cónyuge que en realidad te estás dejando moldear por el Señor. Siguiente frase dice, ora, pero también actúa, porque las bendiciones alcanzan a los que dan pasos, no a los que solo esperan. Esta es la última frase del post. Creo que hasta aquí ya va quedando más claro, ¿cierto? Te aconsejo nuevamente, haz una autoevaluación y trabaja periódicamente con esto. Nos ayuda a analizarnos, ella te va a ayudar a saber qué sigue portando tu alma, que está causando bloqueo en tu vida para dar pasos adelante. Revisa si todavía hay, por ejemplo, orgullo, para que no des pasos por orgullo o con orgullo. Revisa si aún hay dolor, para que no des pasos desde la herida. Revisa si aún no cambias y sigues siendo esa mujer rencillosa, porque darás pasos solo para buscar y crear discusiones. Si ves que todavía hay mucho que trabajar en ti, no te desesperes a actuar, a hablar con el cónyuge, a dejarle mensajes, a hablarle bonito, que hacerle invitaciones. No, todavía tienes mucho que sanar y que trabajar para poder llegar a ese dominio propio que se necesita. Por si te tienes que enfrentar quizás a un no por respuesta, a un mal gesto, a la indiferencia, al rechazo. Familia, en todo este proceso, una de las primeras cosas que debemos recuperar en la relación con el cónyuge es la amistad. De eso, repito, también hay un videito específico en el canal. Ahora, esa amistad no va a quedar por siempre ahí como un limitante. Esa amistad es parte de la relación matrimonial. La idea es que empiecen por ahí a recobrar lo que perdieron dentro del matrimonio, como la confianza, como la complicidad, como la comunicación. Esa amistad implica que él de pronto te confiese o te comparta situaciones que van a incomodarte. Si no estás lista para escuchar y responder a modo neutral, aconsejar como una mujer sabia de Dios, como una ministra, no como una esposa. Ese intento de comunicación
Si no estás lista, se estropeará y hará efecto rebote, es decir, producirá más alejamiento. Es que después de recuperar la amistad viene el paso de la conquista. Y aquí viene otra prueba fuerte para el luchador. ¿Derribaste muro de orgullo? ¿En realidad perdonaste? Porque sí, mi gente, hay que reconquistar la tierra que un día descuidamos y perdimos. Pero hay quienes todavía están con el alma cargadita de orgullo y dicen, no, él es el que tiene que venir de rodillas a pedirme perdón, porque él fue el que me traicionó, él fue el que abandonó el hogar. Ay, santo. Si Jesucristo hubiese dicho eso, ni tú ni yo estaríamos en este mundo terrenal gozando de su perdón, de la libertad que nos dio a raíz de su sacrificio. Pero como luchador no te puedes saltar los pasos. Primero necesitas trabajar en tu restauración personal para luego poder entablar una buena relación de amistad y luego poder tener las suficientes armas para reconquistar. ¿Cuáles armas? Sabiduría, discernimiento, inteligencia emocional, templanza, gozo, paciencia, paz y hasta haber sido moldeada tu manera de amar para poder usar el amor como arma para luchar. No lo puedes hacer al revés, no puedes saltarte pasos porque eso sería actuar en tus fuerzas y desde la desesperación. Cada etapa tiene que ir de la mano del Señor. Siguiente frase es, no a los que solo esperan. Tenemos muchísimos ejemplos en las Escrituras. Dios no deja en vergüenza a ninguno que le cree, a ninguno que milita en su ejército, que se para firme en la batalla, que obedece y tiene una fe con convicción y con certeza. Vemos la historia de Josué. Hoy en día para mucha gente será ridículo pensar que 7 vueltas y el sonido de una trompeta derribó una fortaleza. Sería ridículo pensar que con una piedra derribaría David a un gigante. Que Moisés tocaría una piedra y se abriría el mar en 2. Y es que no se trató de la trompeta, no se trató de la piedra y no se trató del cayado en la mano de Moisés. Se trató del poder de Dios a través de la obediencia y la fe de cada uno de estos varones. Y la obediencia y la fe concluyeron en acción. Ninguno que accionó quedó en vergüenza. Ahora, vamos a recalcar algo y es con respecto a Moisés. Él obedeció, él tenía fe, pero su accionar iba cargado de enojo. Y ese enojo no le permitió que el Señor se glorificara. Y fue el motivo por el cual Moisés no entró a la tierra de promesa. Familia, seguir a Cristo no es complicado. Trabajar en la restauración personal y luchar por la matrimonial no es complicado. Pero nos toca entender y para entender nos toca conocer al Señor para así poder aprender. En este post que está en la sección publicaciones te dejé algunos links que te llevan a vídeos para trabajar en tu restauración personal y poder entender cómo debes actuar y proceder. Que el Señor te bendiga.